Gloria a Dios, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Alabado sea Dios para siempre. Dios le bendiga a todos, amados. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Hoy tenemos un tema muy interesante, el querer y hacer de Dios. Hoy vamos a hacer un análisis a través de la Escritura y significados de palabras para ver qué significa esto. Querer y hacer de Dios. Voy a compartir esto por aquí unos segundos y en breve comenzamos. Ok. El querer y hacer de Dios. Dios le bendiga, amados. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Interesantísimo tema que tenemos hoy. Y yo sé que este tema va a alumbrar los ojos del entendimiento de muchas personas. Y es muy probable que a partir de hoy, después de este tema, usted, después de ver las cosas diferentes, pueda accionar diferente y entender por qué es muy probable que hayan habido tantos bloqueos espirituales en nuestra vida por falta de este conocimiento o de este accionar. Déjame acomodar esto por aquí y comenzamos de una vez. El querer y hacer de Dios. Déjame colocar esto por aquí. Ok. Ok. El querer y hacer de Dios. Este tema es causa de debate incluso para algunas personas. Y luego vamos a ir, mientras el estudio vaya avanzando, vamos a ir viendo por qué, según la dirección del Señor. Y hoy vamos a ver, por la Escritura, qué es realmente lo que nos quiere enseñar el Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere enseñarnos? El querer y hacer. Vamos, para esta palabra, vamos a ir a la epístola a los Filipenses. Para comenzar con este estudio, vamos a ir a la epístola a los Filipenses, su capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar leyendo a partir del verso 12. Filipenses capítulo 2, a partir del verso 12. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Ok. Escuche lo que dice. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Padre, te doy gracias por tu palabra. Dios mío, yo te pido que en esta hora tú estés disponiendo los corazones que van a recibir esta palabra. Padre, danos entendimiento, danos sabiduría. Trae palabras reveladas, Dios mío. Guíame en totalidad. Dios mío, que tú estés hablando a través de mí. Padre, para que tu iglesia sea edificada y que tú seas glorificado a través de esta palabra. Padre, estoy en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amado, mire algo. Pablo, dentro del contexto del capítulo 2,
empieza hablando un poquito acerca de la humillación y la exaltación de Jesucristo. La humillación y exaltación. Luego, empieza a hablar acerca de la salvación, diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también mucho más ahora estando yo ausente, ocupaos en vuestra salvación. Escuche esto. Ocúpense en su salvación. O sea que la salvación es una ocupación. Esto está tremendo, hermanos. O sea que la salvación tiene que ser una ocupación, o sea que es como un trabajo. Una ocupación, sinónimo de trabajo, ocupación. Y nos dice que nosotros tenemos que ocuparnos de ella con temor y temblor. Esto está tremendo, hermano. Temor y temblor. Este no es el tema realmente acerca de la salvación en sí, aunque el contexto del querer y el hacer se conecta con la salvación, pero no es 100% el tema de la salvación, sino que Pablo dice que lleven a cabo, pero mire cómo se conecta con el querer y el hacer, porque aquí es donde vamos a entrar ahora, y luego sí lo vamos a conectar. Pero quiero enfocarme más en el querer y el hacer para que luego entonces podamos conectarlo un poquito acerca de la salvación. Entonces, después que Pablo dice que nos ocupemos, escuche esto, después que Pablo nos manda a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, mire que hay una coma. Sigue el contexto, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios bendiga a la guerrera Araceli. Amén, amén. Mira, hay algo que yo quiero, antes de entrar, yo quiero leer una palabra aquí, que es la palabra producir, un significado de la palabra producir para que nosotros podamos entender todo lo que vamos a leer a continuación. Porque Pablo dice que Dios es quien produce en nosotros. Mire esto, la palabra producir dice que viene del latín producere, que significa engendrar, formado del prefijo pro, que es adelante, y del verbo ducere, que es guiar y conducir. O sea, que cuando la palabra nos dice que Dios es quien produce en nosotros, así el querer como el hacer, quiere decir que Dios está poniendo algo dentro de nosotros, oh gloria, está engendrando algo dentro de nosotros, y eso que Él pone dentro de nosotros, que engendra dentro de nosotros, es para guiarnos y conducirnos adelante. Yo voy a repetir esto porque es necesario. Mire, esto tiene que estar muy claro. La palabra producir, escuche esto, yo mismo cuando estuve leyendo, ya yo tenía un entendimiento de esta palabra producir, pero de una manera más empírica, vamos a decir. Dios bendiga a mi hermano Julián Misael Berson. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias y paz del Señor Jesucristo sean contigo. Entonces, como Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer, porque Dios es el que produce. Amén, mi hermanito. Muchas gracias, mi hermanito. Tremendo. Entonces, escuche esto. Así como Dios produce el querer, es muy importante que nosotros entendamos esto. Dios produce en nosotros el querer y el hacer. El hombre no tiene la capacidad de generar por sí mismo nada bueno. Por eso es que nosotros necesitamos de la intervención divina. Ahora, vamos a ir contextualizando esta palabra del querer y el hacer para ver cómo se conecta la voluntad del hombre. Oh, gloria, aleluya. Cómo se conecta la voluntad del hombre con la dirección divina. Porque ahí es donde se complementa y se perfecciona la voluntad de Dios en el individuo. Cuando el hombre decide accionar en base a la voluntad del Señor. Porque acuérdese que el hombre tiene un alma, y dentro de esa alma no solamente está la vida, sino que están las emociones, está también la capacidad de tomar decisiones. Por eso en Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá, dándonos a entender que hay una capacidad de tomar decisiones, una voluntad dentro del hombre que está dentro del alma. Ahora, lo que Dios hace, que lo hablo así, pero lo vamos a ir viendo por la Biblia, lo que Dios hace es intervenir, es influenciar a través de su espíritu en nuestra alma directamente para producir, oh gloria, aleluya, para producir en nosotros, para que nuestra alma sea inclinada, o sea que es algo que Dios pone para que nuestra alma sea
influenciada, pero claro, sabemos que la influencia tiene varias connotaciones, puede ser buena como mala, pero viniendo de Dios solamente puede ser bueno. Entonces, Dios viene con un influjo, o lo digo en la palabra más simple, influencia, pero me gusta la palabra influjo, pero usted sabe que siempre hay algunas personas que están, pero bueno, ese no es el tema. Entonces, el influjo divino llega directamente a nuestra alma para inclinarla, para ayudarla. Por eso es que la Biblia dice en Gálatas que no obedezcamos los deseos de la carne. Dice que el espíritu y los deseos del espíritu y de la carne se oponen entre sí. Se oponen. Uno y el otro se oponen para que nosotros no hagamos lo que queramos, o sea que obedecemos al espíritu, obedecemos a la carne. Entonces hay una influencia constante de la carne en nuestra vida para influenciar nuestra alma, deseos, tentaciones, etcétera, que están ahí todo el tiempo tratando de influenciarnos para inclinar nuestra alma a tomar decisiones de pecado. Por otra parte está el Espíritu Santo que está produciendo en nosotros ese querer y hacer. ¿Para qué? Para influenciar nuestra alma a tomar las decisiones correctas, porque nunca Dios te va a obligar a tomar ningún tipo de decisión, pero Él va a intervenir siempre que tú tengas que tomar una decisión. Él va a influir, Él va a intervenir de manera que te pueda guiar, porque Él puede, pero que tú puedas ser guiado, que tú permitas, mejor dicho, ser guiado en su voluntad. Vamos a leer de nuevo. Entonces Él produce, que mire lo que dice, la palabra producir viene del latín producere, que significa engendrar. Oiga, esto está tremendo. Engendrar, o sea que cuando Dios está produciendo en nosotros, Él está engendrando algo en nosotros. ¿Por qué? Porque recuerde que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, la semilla de Cristo, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Dios engendra, o sea que emana algo desde dentro de su Espíritu, wow, que lo hace salir de Él mismo. Estoy hablando, todo esto es dentro de nosotros, esto es una locura. Lo hace salir dentro del mismo para depositarlo en nuestra alma. Escuche, eso es lo que significa producir, engendrar. Y dice que también viene el verbo producere, que significa guiar y conducir. O sea que el querer y el ser de Dios, por eso es que ahora podemos entender de una manera más clara cuando Pablo dice, por su buena voluntad. O sea, que Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Quiere decir que lo que es la voluntad de Dios, su voluntad de Dios para mi vida, Él la va a engendrar dentro de mí para que esa voluntad se vuelva mi voluntad también. Oh, gloria, aleluya, poderoso el nombre del Señor. Pero vamos a ver ahora un detalle muy importante, porque dice que produce en nosotros el querer como el hacer. O sea, que querer, sabemos que es una voluntad, es un deseo, el querer. O sea, que Dios aviva el deseo, pone en nosotros algo que nos hace desear su voluntad, nos hace desear hacer su voluntad. Ahora, ¿qué es el hacer? Bueno, aquí ya entramos en algo más complicado, porque hay muchas personas que interpretan que el hacer es un botón automático. Y yo entiendo que si es así, pues el hombre nada dependería de él, sino solamente de Dios. Hermano, si el hacer que Dios pone en nosotros fuera un botón automático, hermano, pues no hay problema. No hay problema, nosotros andamos como robots. Y incluso Adán no se le hubiese dicho en ningún momento, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no podrás comer. O sea, si el hombre fuera un tipo de robot que acciona automáticamente en todo lo que Dios manda, pues entonces no hubiera mandamientos, no existieran los mandamientos. Entonces, la prueba de que hay mandamiento es la prueba más contundente de que el hombre tiene una responsabilidad de accionar voluntariamente a lo que Dios dice. Vimos que el querer quiere decir engendrar, también quiere decir guiar y conducir, o sea que Dios produce el querer, Él engendra esa voluntad en nosotros para que su voluntad se vuelva nuestra voluntad. Entonces, a partir de ahí viene el hacer. Ok, ahí mire, vamos a leer un verso en hebreo, me parece que en hebreo, déjame ver, que, que puede confundir nosotros también, puede confundir también. Sí, exactamente, Hebreo 13:21. Vamos a leerlo porque hay muchas personas que han tomado este verso también para justificar de que el hombre no tiene ningún tipo de responsabilidad, sino que simplemente Dios que hace todo en nosotros. Porque Pablo, un momento que Pablo dijo, yo he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles, y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ya la gracia de Dios en mí tiene que ver con la intervención divina, no solamente con la voluntad de Dios, sino mezclada, la de el individuo con la de Dios. Mire lo que dice aquí.
Hebreos 13:21. Dice, del 20 voy a leer. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí dice, haciendo Él en vosotros. Y hay personas que toman este contexto de haciendo Él en vosotros para decir que es Dios que hace todo nosotros, que nosotros no tenemos ningún tipo de responsabilidad, hermano, y lamentablemente esto es una confusión. Porque el contexto adecuado, cuando nosotros lo traemos a la palabra, entendemos que si fuera así, entonces los mandamientos no existieran. Hermano, dentro de la lógica humana, nosotros podemos entender que si Dios pusiera un botón dentro de nosotros donde su Espíritu Santo lo toca, ¡pam!, y nos hace caminar automáticamente, pues, repito, los mandamientos no existieran, amado. ¿Por qué? Porque automáticamente con ese botón estaríamos obedeciendo a Dios sin necesidad de inclinar nuestra voluntad. O sea, seríamos robots, literalmente. O sea, quiere decir que la relación entre Dios y nosotros no sería voluntaria, sino forzada. ¿Usted me entiende? Quiere decir que la relación entre Dios y nosotros sería forzada y no voluntaria. Y Dios nunca ha querido una relación, hermano, ninguna persona, en ningún momento de su vida, en ninguna etapa de su vida, hermano, ha deseado una relación forzada. Las relaciones forzadas son tóxicas, hermano. Las relaciones forzadas, hermano, conllevan a la desgracia. Sino que toda persona que ama quiere ser correspondido voluntariamente. O sea, que la persona corresponde ese amor voluntariamente, hermano. Pero vamos a seguir. Mire, la palabra ser dice que, gloria a Dios, viene del latino, es un verbo latino facio que se forma de una raíz indoeuropea que de forma primaria significaba poner y colocar. O sea que estamos en lo mismo, el hacer es poner y colocar, es algo. O sea que Dios produce en nosotros, engendra y pone y coloca. ¿Cómo nosotros podemos explicar el querer y el hacer de Dios en una explicación más simple y llana? O sea que Dios pone su voluntad para nosotros, el deseo de hacer algo lo produce Dios, lo engendra Dios dentro de nosotros, y el hacer, que viene siendo ya el colocar, el poner, que es ya, vendría siendo una palabra más simple, la capacidad. O sea que Dios produce la voluntad y pone la capacidad. O sea que cuando Dios produce en nosotros el querer y el hacer, Él pone el deseo, pero también pone la capacidad de hacer lo que está poniendo a que tú desees, por su buena voluntad. Quiere decir, hermano, y vamos a entrar en profundidad ahora. Quiere decir, cuando dice por su buena voluntad, quiere decir, porque acuérdese que producir, la palabra producir también significa guiar y conducir. O sea que una de las maneras en las cuales Dios te guía es produciendo eso, o sea, poniendo el querer y el hacer. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable audiblemente. Así mismo, mi hermano Misael, todo el que ama quiere ser correspondido, ¿te entiendes? Entonces, pero voluntariamente, voluntariamente. Una relación forzosa, no, eso es, hermano, eso es terrible. Pero mire algo aquí. Qué tremendo está esto. Vamos a entrar en profundidad ahora. Hay personas que están esperando que Dios le hable audiblemente. Y nosotros lo que tenemos que tener es discernimiento abierto, pedirle a Dios discernimiento abierto en todas las áreas. Porque la Biblia me habla a mí también de los hijos de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos. O sea que esta persona, mire, la Biblia dice que Israel los escuchaba siempre porque ellos siempre sabían lo que tenían que hacer y cuándo se tenían que mover el pueblo, etcétera, o no. Entonces, esto era un discernimiento, una capacidad de poder discernir, capturar la atmósfera. Cuando en la atmósfera Dios, hermano, esto está tremendo. Cuando los tiempos, así mismo como hay gente que ve en el cielo nublado o no nublado, dice, bueno, hoy va a llover, no, esta nube no es de agua, etc. Así mismo hay gente que tiene un espíritu profético, un discernimiento de los tiempos, que según el tiempo que esté pasando, lo que se esté pasando en el tiempo de su vida, lo que ellos están viviendo, lo que está pasando alrededor, en el mundo, etc. Ellos pueden, a través de todo eso, discernir incluso qué tipo de movimiento le corresponde a ellos hacer y qué tipo de movimiento la iglesia debería también accionar.
Esto es tremendo, como los hijos de Isaacar. Y esto es algo que nosotros tenemos que tenerlo, porque no siempre Dios te va a hablar audiblemente. Hay veces que para que tú te muevas, Dios simplemente va a producir el querer y el hacer. O sea, que Él va a poner la voluntad dentro de ti para que tú te muevas. Sí, yo sé que es necesario pedir dirección, pedir confirmación, pero yo estuve hablando ayer o antes de ayer, no me acuerdo. Estuve hablando acerca de las señales que yo le he pedido a Dios. Hermano, Dios me ha hablado de muchísimas maneras. Porque yo le pedí señales a Dios cuando Dios me estuvo hablando que viene otro encierro, ¿eh? Que yo le pedí señal porque yo lo estaba sintiendo, yo quería saber si esto era Dios que lo estaba poniendo en mí. Yo le dije, Señor, es tú que me estás poniendo esto ahí en el espíritu, que yo siento que viene otro encierro. Dame una señal. La señal que Él me dio era que cada vez que yo iba a salir por la tienda, decía, ay, se me olvidó la máscara. Y siempre como, ay, se me olvidó la máscara. Y yo, pero ven acá, ¿tú qué? Y entonces Dios me habló y me dijo que esa era la señal que yo le estaba pidiendo de que viene otro encierro. ¿Cuándo viene? Yo no sé, pero vamos a seguir el tema. El punto aquí es que el querer y el hacer, Dios bendiga a la guerrera Faustina Soto de Borges. Dios bendiga, pastora, Dios le bendiga de una manera especial. La gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con usted, su ministerio y su familia, en el nombre de Jesús. Amados, y a veces nosotros, por no saber discernir o por no tener la conexión para discernir lo que Dios está poniendo como querer y hacer en nosotros, dejamos de hacer muchas cosas que Dios quería que hagamos. Ahora le voy a decir algo. La Biblia dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea que Dios es un Dios que se mueve a través del principio de la siembra y la cosecha. A través de los principios, amén, guerrera, a través de los principios de la siembra y la cosecha. O sea, que para Dios darte algo, tú tienes que ser digno. Tú tienes que merecerlo. Oiga, esto está tremendo. Yo sé que esto le va a chocar a mucha gente. Hay muchas cosas que Dios no le da de gratis porque no hicimos nada. ¿Verdad? Cosas de gracia y cosas incluso que nuestros antepasados sembraron. El Señor ha tratado conmigo muchas cosas de que mi abuela sembró. Que yo, mire, y podemos ver el ejemplo. A Abraham se le hizo una promesa. ¿Y quién fue que la vio cumplir esa promesa? Su generación después. ¿Cuántas generaciones después, hermano? 400 años después, ¿tú entiendes? Y pico de años después, muchos más años después. Entonces, eso es una prueba de que Dios puede hacerte promesa, pero parte de las promesas también tienen que ver con tu descendencia. Pero Dios siempre aclara todas esas cosas. El punto aquí, hermano, es que Dios es un Dios que se mueve a través de los principios de la siembra y la cosecha. Hermano, usted no va a cosechar nada que usted no haya sembrado. Hello, hola. Usted no va a sembrar nada que usted haya, cosechar nada que usted no haya sembrado. Ahora, el punto es que si Dios quiere que tú poseas algo, si Dios quiere que tú coseches algo en tu vida espiritual, en tu vida ministerial, etcétera, en tu vida secular también, porque Dios conecta todo con un propósito, lo que Dios va a hacer es que va a comenzar a poner el querer y el hacer en ti para que tú comiences a sembrar. Hay muchas personas, pastora, que Dios le está dando palabra profética. Entonces, ¿sabes lo que ellos hacen? Se sientan, bueno, por ahí viene gloria. Ah, por ahí viene gloria. Porque Dios te dijo que tú vas a ser pastor, que tú vas a ser evangelista, que tú vas a ser profeta. Ya tú te sientes, no. Ahí es que tú tienes que orar de verdad. Ahí es que tú tienes que buscar a Dios. Ahí es que tú tienes que leer. Ahí es que tú tienes que prepararte. Tú tienes que entrar en la preparación. Por eso Jesucristo dijo que el que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. Oye, alabanza. Ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho. O sea que cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted tiene que entrar en preparación. Oh, gloria. Y por eso hay muchos ministerios estancados. Muchos ministerios que cuando le llegó el tiempo, quizá empezaron a fluir, pero lamentablemente sin preparación. Y lamentablemente vemos muchos pastores, evangelistas, vemos muchos ministerios sin preparación hoy en día, que han causado caos. Han tenido un mal manejo de tal manera, hermano, que han dividido iglesias, han hecho muchas cosas, hermano. Y quizás no tienen una mala intención, sino que les faltó preparación. ¿Por qué? Porque recibieron una palabra en algún momento dado y pensaron que había que accionar de una vez. Y no es así. Dios te da una palabra, tú tienes que prepararte. Y el mismo Dios, después que te da una palabra, va a empezar a producir en ti el querer y el hacer para que tú empieces a sembrar de la manera que te va a permitir cosechar lo que Él determinó en tu vida. Hermano, mire, es tiempo de crecer. Los tiempos en los que nosotros estamos viviendo ya no son tiempos para estar viviendo bajo la ignorancia que se está viviendo en otro tiempo.
Nosotros tenemos que crecer, nosotros tenemos que entender, nosotros tenemos que tener entendimiento, porque durante mucho tiempo se le ha enseñado a la gente que la fe no tiene nada que ver con el entendimiento. No, esta gente todo le están buscando lógica, no tienen fe. No es eso. La fe es lo que te ayuda a entender a Dios y a las cosas de Dios. Por eso Hebreos dice, por la fe entendemos. Sin fe tú no entiendes. Entonces hay gente que tiene una supuesta fe, pero ellos no entienden nada, porque ellos tienen una supuesta fe que todo lo que es como ellos piensan. No, no es como tú entiendes, no es como tú piensas, no, es como el entendimiento que te da la fe. Y la fe te lleva primeramente a obedecer. Y el querer y el hacer es algo que hay que obedecer. Porque el querer y el hacer viene siendo un mandamiento directo de Dios para que tú acciones, oh gloria, aleluya. Entonces hay mucho mal manejo, lamentablemente, hoy en día, en muchos ministerios, por falta de preparación. En estos últimos tiempos, Dios me ha dado palabra profética, hermano, y me la ha confirmado, hermano, de todas maneras. Me meto en vivo, me hablan. Llamo a uno de los hermanos, llamo a mis pastores, me profetizan, hermano, de toda la forma. Cuando Dios acelera tanto así, porque sabemos que viene una palabra en cumplimiento pronto, pero no es por eso yo no me siento, hermano. Yo estoy preparando, me compré unos libros, esto es para ampliar mi entendimiento, para prepararme más lo que sé que Dios me llama, lo que Él quiere. ¿Te entiendes? Entonces, algo muy importante que produce el querer y el hacer, yo le voy a decir algo muy importante aquí. Los deseos del espíritu y los de la carne se oponen entre sí. ¿Verdad? O sea, que cuando tú tienes un deseo espiritual, la carne se te va a oponer. Pero escuche esto muy importante. Porque hay gente que todo se lo quieren atribuir al diablo. Pero oiga esto. Durante un momento, sabemos que el enemigo puede ver cosas en el mundo espiritual a través de la energía, porque según lo que nosotros pensamos, mano, todo despliega energía. Bueno, es menos meterme en ese tema, porque no vaya a... El punto es que hay muchas cosas que los espíritus pueden ver, pero ellos no pueden leer tu pensamiento, ellos no pueden saber lo que tú estás pensando. Ellos no pueden. Ahora, un día, yo estaba meditando en algo. ¿Por qué? Porque me acuerdo que empecé a sentir que creo un profundo, un intenso deseo de leer la palabra de Dios. Y estoy pensando dentro de mí, pues déjame ponerme a leer. Y de inmediatamente con ese pensamiento vino una guerra. No, oye, lo que empecé a pensar dentro de mí, no te pongas a leer ahora, ponte a hacer tal y tal cosa y después tú lees más tarde. Y digo, pero el Señor reprende al diablo, ¿cómo es posible? Entonces yo estoy meditando dentro de mí, no he abierto mi boca, estoy meditando, estoy pensando. Digo, ¿cómo el diablo me trae un dardo si yo estoy pensando y yo no he dicho nada? Y yo pensé hacer algo para Dios y de inmediatamente me llegó un dardo del enemigo. Y el espíritu ministró, mi espíritu no es el diablo, es la carne. Escuche esto, no es el diablo, es la carne. Con esto no estoy diciendo que el diablo no tienta, que no tira dardo, que no hay oposición. Sí, pero cuando él sabe, no cuando él no sabe. ¿Te entiendes? Entonces, no es el diablo, es la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne y del espíritu se oponen entre sí. El espíritu está dentro de ti, pero la carne también está dentro de ti. De manera que todos los sentires que nosotros tenemos adentro, ellos lo sienten, tanto el uno como el otro. E inmediatamente se oponen el uno al otro. Oh, gloria, aleluya. Cuando tú tienes un deseo espiritual, la carne lo siente también y se le opone de una vez al espíritu, con pensamientos y deseos diferentes, para que tú no hagas lo... Oh, gloria, aleluya. Para que tú no hagas lo que Dios quiere. Entonces ahí es donde entra la voluntad del hombre, la decisión de accionar en lo que Dios quiere, lo que el Espíritu te está poniendo a través del querer y hacer, o lo que la carne te está poniendo como posición. Dios bendiga a mi pastora Jenny Guzmán de una manera especial. Entonces Dios, que produce por su buena voluntad en nosotros tanto el querer como el hacer, o sea, tanto el deseo como la capacidad. Mire, vamos a leer otro verso. El verso que nosotros vamos a leer nos va a confirmar algo. Vamos a ir a Corintios, que nos va a confirmar en Corintios que el hacer depende de nosotros. Corintios nos lo explica de una manera más detallada. Vamos a ver, segunda de Corintios, segunda epístola a los Corintios, su capítulo 8. Vamos a ver versos 10 y 11. Escuche lo que dice. No voy a leer todo el contexto, pero vamos a explicar unos puntos aquí muy importantes, hermano, porque es muy importante que usted entienda que el querer y hacer es un mandamiento directo de Dios.
Cuando usted siente hacer algo de parte de Dios, usted siente que es de Dios, no, ni por ningún pensamiento contrario, no deje de hacerlo. Porque a veces nos levantamos y, hermano, a veces nosotros somos religiosos, muy religiosos. No, porque hay que orar a las 3 de la mañana. Y tenemos las 3 de la mañana, hermano, como un principio religioso y no como relación con Dios. Y Dios la ha estado tratando conmigo muy fuerte en estos tiempos. Porque ahora específica que nosotros la tenemos, no, que a esa hora hay que orar obligado. Pero Dios me pone el querer hacer y siento una hambre tan fuerte de leer la palabra. Y Dios no me quiere orando a las 3 de la mañana, me quiere leyendo. ¿Por qué? Porque a través de la lectura, en ese momento, Él va a hacer un depósito en mí. Pero si yo me pongo a orar de manera religiosa, no, que las 3 de la mañana son para orar, entonces me pongo a orar y me pierdo de la bendición de Dios. ¿Usted entiende? Porque somos religiosos a veces, hermano. Entonces, usted tiene que dejarse guiar por el Espíritu, el querer, el hacer que Dios está poniendo, hermano. Déjese guiar por Dios, de tal manera que hasta cuando usted va a orar, llegue en silencio, como dice la Biblia. Acércate al Señor en silencio. De una vez queremos entrar de manera religiosa a la presencia de Dios, hermano. Pendientes a este querer y hacer, hermano. Que es muy, hermano, importante para nuestra vida. Es vital, hermano, entender esto. Mire lo que dice aquí. Y depende de nosotros obedecer, poner en acción ese querer, poner en acción ese hacer. Depende de nosotros obedecerle o vivir de manera religiosa o obedecer a la carne y hacer otra cosa de lo que Dios nos está poniendo o etcétera, hermano. Depende de nosotros. Mire, segunda carta de los Corintios capítulo 8, 10 y 11. Mire lo que dice. Y en esto os doy mi consejo. Pablo aconseja, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, o sea, Pablo dice que no solamente lo hicieron, sino que querían, o que no solo, podemos ponerlo al inverso también, o no solamente quererlo, sino también hacerlo. Pero aquí entramos en el punto clave y la explicación más clara. Mira, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos en querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo lo explicó claro aquí. O sea, Pablo está diciendo, como ustedes estuvieron pronto queriéndolo, o sea, como tuvieron ese deseo ferviente, ahora lleven a cabo el hacerlo, ahora accionen, respondan a ese deseo. Voluntad. Voluntad propia. Nosotros no podemos, mire, hermano, Dios, hermano, mire, los resultados que usted ve, hermano, Dios no hace excepción de personas, ¿verdad que no? Sabemos que no. Entonces, ¿por qué hay resultados más favorables en la vida de algunas personas que la de otros? Si todos somos hijos de Dios, si todos somos cristianos, entonces, ¿por qué hay resultados más favorables y más rápidos, acelerados en la vida de algunas personas que la de otros? Simplemente, hermano. Porque hay personas que son más obedientes que otros y porque hay personas que saben, hermano. Bueno, es de otra cosa también, porque para nosotros entender, accionar en el querer hacer, porque el querer hacer, hermano, son deseos. Entonces, porque es fácil, Dios te habla audiblemente, o ¿quién no se manda corriendo escuchando a Dios audible? O que tiene una visión, una revelación, algo, corriendo de una vez. Pero a través de querer el hacer, hermano, hay una fe también que nosotros tenemos que poner en obra. ¿Te entiendes? Entonces hay personas, hermano, que porque el querer el hacer va a tener mucho ataque de la carne que se opone inmediatamente con deseos contrarios. Entonces tú estás luchando con dos deseos. Un deseo del Espíritu que te quiere mandar a leer, un deseo del Espíritu que quiere que tú ores, un deseo del Espíritu que quiere que tú ofrendes, un deseo del Espíritu que quiere que tú diezmes. Hola. Sí, porque hay gente que quieren ser bendecidos. Hay gente que, hermano, ¿usted quiere que le diga algo que me ministró el Espíritu una vez? La primera iglesia donde yo iba aquí, cuando me convertí aquí en Francia. Llegó un momento que casi siempre se me llevaba a olvidar ofrenda. Y cuando iba llegando a la iglesia, ay, se me olvidó la ofrenda. ¿Y usted sabe lo que me ministró el Espíritu? Cuando tú salías para la calle, siempre que tú tenías dinero, tú no salías sin dinero. Y ahora tú vas para el culto, y siempre vas para el culto sin dinero ahora. Hola, yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Entonces nosotros en el mundo éramos expertos, vanagloriosos, orgullosos, que si teníamos dinero teníamos que salir con ellos para la película, para el show y para explotarlo. No nos importaba gastarlo y tirarlo para arriba en la calle. Entonces ahora para la iglesia, un problema, ahora hasta se nos olvida el dinero. Ay, se nos olvidó la ofrenda, claro, perfecto. Entonces tú quieres que Dios te bendiga económicamente, pero tú no estás sembrando.
el diezmo. Gente que no diezma, que ya no es necesario diezmar, que la Biblia no habla en el Nuevo Testamento del diezmo. Bueno, hay que ver en el contexto que tú lo dices. Porque cuando Pablo está hablando del diezmo, Dios bendiga a la guerrera Iliana, porque cuando Pablo está hablando del diezmo, cuando Pablo empieza a hablar del diezmo, hace referencia a Abraham. Primer punto. La ley no existía cuando Abraham diezmó. O sea que el diezmo tiene su primera aparición bajo la gracia, bajo una promesa, y nosotros estamos en cumplimiento de esa promesa. O sea que si nosotros no somos de la ley, el diezmo también es para nosotros, porque Abraham diezmó bajo la gracia. Y yo le voy a decir algo a usted, yo le voy a revelar un misterio aquí. Sepa que en el cielo usted va a diezmar también. Y no que se va a diezmar, que en el cielo ahora mismo se está diezmando. Porque ¿cuál es la responsabilidad del sumo sacerdote? La responsabilidad del sumo sacerdote es ofrecer sacrificios y ofrendas, ¿verdad? Y recibir los diezmos. Entonces, cuando Pablo está haciendo referencia a Melquisedec, al sacerdote Melquisedec, haciendo referencia haciendo referencia al ministerio de Jesucristo como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, o sea, un sacerdocio eterno, inmutable, dice, haciendo comparación con la ley, que es imagen y sombra de lo venidero, sombra de lo que existe en el cielo, dice, porque aquí ciertamente recogen los diezmos hombres mortales, pero allí, oh gloria, uno de que se da testimonio de que vive, ¿allí dónde? Allí, porque está hablando de Cristo, allí en el cielo, uno según el orden de Melquisedec, que está allí arriba en el cielo, recolectando diezmos. El problema es que allá arriba el diezmo no son papeletas, son diezmos espirituales. Pero el diezmo está vigente en el cielo. El diezmo, hermano, todo esto, toda la ley es sombra, hermano, de lo venidero, de lo del cielo. Todo lo que se practicó bajo la ley se practica de manera espiritual en el cielo y se va a seguir practicando y se practicaba antes de que nosotros seamos creados, hermano. Entonces la gente, todo lo que hace hoy es poner excusa. Entonces hay mucha gente que le piden a Dios, Señor, prospérame, bendíceme, económicamente necesito. Entonces, ¿qué Dios hace? Entonces, ¿qué Dios hace? ¿Qué Dios hace cuando tú le dices, Señor, prospérame, ayúdame, bendíceme? Que produce en ti el querer y el hacer, diezma, ofrenda, siembra a los fulanitos, mándale a fulano tanto, mándale a mi siervo tanto, tú lo sientes, que tú tienes ese deseo que tú sabes que no sale de ti, pero tú no lo haces, porque te pesan los bolsillos, o te pesa la mano para meterlo en los bolsillos. Eso es una imagen dominicana. Entonces, amados, esto es para que nosotros entendamos que Dios es un Dios de principios. Y el principio más claro de Dios es la siembra y la cosecha. Entonces Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. O sea que cuando Dios pone un sentir en ti, tú tienes que accionar. Entonces, depende de ti accionar para sembrar en lo que tú estás sintiendo, para que en un momento dado tú puedas recortar lo que Dios te está poniendo a sembrar. Porque Dios te quiere bendecir económicamente, te está produciendo el sembrar. Dios quiere bendecirte espiritualmente, te está sembrando deseo de orar, deseo de leer la palabra. Tú quieres crecer en entendimiento. Tú quieres tener más revelación de la palabra, tienes que pasar más tiempo en oración y la palabra. Dios lo va a producir en ti. Él lo va a producir en ti, pero está en ti accionar, responder a ese querer y hacer. Está en ti responder a eso. Responder. Entonces, yo estoy ya, como yo estuve diciendo hace un momento atrás, yo estoy ya, hermano, que yo respondo hasta sin querer y hacer, hermano. Si Dios me dio una palabra profética, tuve una revelación o lo que sea, de una vez mando a correr a prepararme en lo que vi, a prepararme en lo que Dios dijo. A prepararme, hermano, porque preparación. El querer y el hacer, Dios lo pone para que nos preparemos. ¿Por qué? Porque es muy raro, hermano, que Dios le dé una palabra a usted y que se cumpla de una vez. Es muy raro que Dios te dé una palabra y que ya tú estés preparado. Pues tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Abraham, el mismo José, iba a reinar, sí, pero hay que prepararte primero. ¿Por qué? Porque era niño. Entonces la Biblia dice que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo, señalado por el Padre. Tutores y curadores, maestros, pastores, son tutores y curadores,
hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, personas que lo van a formar, que lo van a ayudar en un crecimiento espiritual hasta que llegue el tiempo del cumplimiento. Como usted, cuando era niño, personas que han tenido un padre con dinero, una madre con dinero, y su padre o su madre o su padre ha determinado entregarle todos los bienes porque el niño es dueño de todo lo que es de su padre, es dueño de todo. Pero ¿qué pasa? Que el niño no tiene acceso a los negocios, a los tesoros de los negocios del padre, porque es niño y no tiene la capacidad de administrarlo de la manera correcta. Entonces, ¿qué hace el padre? El padre hace un cálculo, señala un tiempo. Oye, porque hasta el tiempo señalado por el padre. Entonces, ¿el padre qué hace? Señala un tiempo. Dice, bueno, mi hijo tiene tantos años, está en tal curso. Entonces, empieza a calcular los años de estudio. Pam, 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 ok. A los 18 sale de la universidad, del bachillerato, ok. Entra a los 18 y tanto, ok. A los tantos años se gradúa. Entonces, en ese momento, cuando se gradúa a los años tanto, entonces le entrego, le compro un carro, le pongo esto, tal oficina para que ejerza su carrera. El padre ya señaló un tiempo para entregarle todo eso al hijo. Ahora, ¿qué pasa si el hijo no se prepara en los estudios? Hello, ahora sí vamos a entrar aquí en materia. ¿Qué pasa si el chico se descuida por estar con los amiguitos de aquí para allá? Se queman los exámenes. Tiene que repetir materia. Hey, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que va a llegar el tiempo que el padre había señalado. Llegó a la edad que el padre había señalado para entregarle todo a su hijo, pero el padre no se lo va a entregar. ¿Por qué? Porque no se preparó de la manera correcta. Y el padre estuvo durante todo ese proceso poniendo querer ir a hacer, motivando el cómo, dándole dinero, toma para la universidad, toma para esto, toma, ayudándolo para producir en él motivación y deseo de que se gradúe, de que estudie, de que se prepare. Eso es lo que hace el padre con nosotros, literalmente. Pero está en nosotros responder de la manera correcta, está en nosotros obedecer, acudir a la preparación, leer, orar, etc. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, el querer y el hacer no es un botón automático. Hello, tenemos que despertar de ese sueño. Y mire que antes de ese querer y hacer, está hablando, mire lo que dice Pablo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer. Qué raro que Pablo lo conecte con la salvación también, ¿verdad? Qué raro. Yo publiqué algo ayer en las redes, me parece que fue ayer. Y es lo siguiente. Si el ser humano, si el hombre, no tuviera ninguna responsabilidad en su salvación, pues entonces no tiene ninguna responsabilidad en su pecado tampoco. Simple. Si el hombre no tiene ninguna responsabilidad en su salvación, pues no la tiene en su pecado tampoco. ¿Usted entiende? Porque así como usted decide voluntariamente pecar y permanecer en el pecado, es usted quien decide voluntariamente venir a Cristo y permanecer en él. Ahora, lo que usted no puede es hacerlo usted solo. Usted necesita la intervención divina, que es el querer y el hacer, por el Espíritu de Dios. Pero hay una voluntad que Dios no quebranta, una voluntad en su corazón que Dios no la quebranta. Ni siendo hijo, ni siendo descarriado, ni siendo inconverso, ni siendo impío, ni siendo nada de eso. Dios no la quebranta, su voluntad. No la quebranta. Usted siendo hijo, usted cayó en un engaño del diablo que se va a pecar. Dios puede influenciarlo a usted, Dios puede intervenir para ayudarlo a usted a que usted no peque. Pero al final usted que decide si peca o no. La voluntad del hombre. Nosotros no podemos pasar por alto la voluntad que hay en el hombre. Hermano, porque si no fuera así, Adán nunca hubiese pecado. Sentido común. Nunca hubiese pecado Adán. Nunca. Entonces es necesario que nosotros estemos atentos al querer y hacer de Dios. Porque es probable que haya mucha gente ahí que Dios le dio una palabra y durante años no ha tenido cumplimiento esa palabra. Pero es posible que después de esa palabra Dios empezó a poner querer hacer en ti para que tú acciones en lo que Dios quería que tú hagas, para que te prepares y para que siembres en lo que vas a recortar, que es lo que Dios quería o quiere, pero tú no reaccionaste de la manera correcta, tú no acudiste al querer y al hacer, tú no respondiste, tú no accionaste. No accionaste, no obedeciste en pocas palabras, porque es tu obediencia. Es una obediencia al querer y hacer. ¿Usted me entiende? Excúseme que estoy arreglando algo aquí rápido. Entonces, es necesario que nosotros prestemos mucha atención al querer y hacer de Dios.
que Dios está produciendo en nosotros por su buena voluntad, como dice la palabra. O sea, que su voluntad que es buena, agradable y perfecta, escuche, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, Él nos guía en ella a través de querer y hacer, no solamente con palabras proféticas. Hermano, hoy lamentablemente o estamos en un tiempo que la gente todo lo que quiere es una profecía, hermano. Todo lo que quiere es una palabra profética. La gente no se quiere tirar de rodillas a buscar información divina. La gente no se quiere tirar de rodillas a leer la palabra para tener entendimiento de ella, no. Vamos a la iglesia a ver si encontramos una palabra. Viene el profeta tal, vamos, ay, que Dios lo usa. Hermano, cuando usted vive una vida de comunión profunda, todo lo que los profetas y la gente exterior le van a decir a usted son confirmaciones de lo que Dios ya te ha dicho en el secreto. Si tú tienes una relación con Dios. Cosa que Dios ya ha puesto en ti el querer hacer y Dios lo confirma también. Porque Pablo, cuando vino el profeta Ágabo, que agarró el cinto de Pablo y se amarró la mano y los pies y dijo, así, esto dice el Espíritu Santo, así y así atarán en Jerusalén al varón de quien es este cinto. ¿Qué dijo Pablo? Por donde quiera que yo voy, el Espíritu Santo me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. O sea que ya el Espíritu le estaba dando testimonio, le estaba poniendo el sentir. Tú vas para tal sitio ahora, por allá te van a apresar. El Espíritu Santo le ponía el sentir, él lo sentía ya. Entonces el profeta vino para confirmar una palabra que ya Pablo tenía en su espíritu por el Espíritu Santo. Entonces esto es un ejemplo simplemente sencillo para que nosotros entendamos la necesidad vital de nosotros accionar de la manera correcta, obedecer al querer y hacer de Dios. Que Dios no solamente puede hablar audiblemente, que Dios no solamente puede hablar a través de visiones y sueños, que Dios no solamente te habla a través de un profeta, Dios te habla personalmente a través de deseos, querer y hacer. Dios produce en ti, vimos que la palabra producir significa engendrar, guiar y conducir, o sea que Dios te va a conducir, te va a guiar, engendrando en ti una voluntad que tú tienes que obedecerla. Una voluntad que se vuelve tu voluntad también, pero también se vuelve tu responsabilidad de ejecutarla. Entonces, si a partir de hoy nosotros ponemos en práctica el querer y el hacer, cada vez que yo siento un deseo de leer la Biblia, ir de una vez, no permitir que la carne te distraiga en otra cosa. Si cada vez que sentimos un deseo de orar y nos vamos a orar de una vez, no permitiendo que la carne nos dé deseo de hacer otra cosa para oponerse, vamos a tener un aceleramiento en nuestra vida espiritual. Porque vamos a estar constantemente sembrando. Gloria a Dios. Vamos a estar constantemente sembrando, amados. Y el que está constantemente sembrando va a estar constantemente cosechando, recortando. Es así. Es así. Yo, en lo que a mí concierne personalmente, yo me decidí a vivir mi vida sembrando en todas las áreas posibles, hermano. Pero sobre todo, hermano, ser sensible a la dirección del Espíritu, también a través del querer y el hacer. Porque como dije antes, a veces somos religiosos. No, que la trae una hora para orar, pero el Espíritu Santo te está poniendo un deseo de leer. Y no, porque esta es la hora de orar, esta es la hora de la oración. Religiosidad, hermano. Porque si el mismo Espíritu Santo que está dentro de ti, que es el que te está guiando a su voluntad, que es la única que es perfecta, buena y agradable, te está poniendo a orar, te está produciendo en ti el deseo de leer, es para que tú leas, no para que ores. Y no es que no hay que orar, sino saber discernir lo que el Espíritu quiere en el momento. Porque lo que Él quiere lo va a producir en nosotros. Entonces, nosotros accionando en eso, ahí es que vamos a ser bendecidos. Ahí es que vamos a sembrar y cosechar de la manera correcta. Y esto abarca todas las áreas de nuestra vida, no solamente para la oración y la lectura, en todas las áreas de nuestra vida. Para disciplinarnos también, porque el Espíritu Santo, hermano, vamos a terminar con esto. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. No crea que el Espíritu Santo solamente te enseña a leer, a interpretar la palabra, revelaciones, que orar, que... No. El Espíritu Santo te enseña a ser un buen padre. El Espíritu Santo te enseña a ser un buen amigo. El Espíritu Santo te enseña a ser un buen hermano, una buena madre, un buen pastor, un buen evangelista. El Espíritu Santo te enseña a ser una persona educada. Todo está en la Biblia. Todo está ahí. Pablo le habla a los jóvenes que obedezcan a sus padres, cómo tienen que conducirse los jóvenes, los padres, cómo tienen que tratar a los hijos, el obispo, cómo tiene que ser, el evangelio, todo está en la Biblia. El Espíritu Santo te enseña todo, pero tú tienes que ser sensible, tú tienes que prestar atención. Prestar atención a lo que Él está diciendo, para que entonces tú puedas accionar y recibir el resultado. Y la santificación, que es por la obediencia. Por eso Pedro dice, obteniendo el fin, Pedro dice, poderoso el nombre del Señor, Espíritu Santo, necesito tu ayuda.
Ok, habiendo sido purificadas vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea que hay un detalle aquí. Esto ya lo hablé el otro día, pero lo voy a decir rapidito aquí para que terminemos con esto. Incluso la santidad, la purificación, por obediencia a la verdad. Mediante el Espíritu, dice, por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. O sea que el Espíritu nos santifica y nos purifica a medida que nosotros vamos aplicando la obediencia a la palabra. Pero hay dos cosas muy importantes. Dos cosas muy importantes. La obediencia a la palabra y la obediencia al Espíritu. A través del mandamiento directo que Él nos está comunicando, sea a través de un sueño, sea a través de una visión, sea a través de una palabra profética, o sea a través del querer y el hacer. Yo mismo estoy seguro, he tenido la experiencia de que me he perdido de muchas cosas y muchas cosas en mi vida se han retrasado por causa de que yo no apliqué el querer y el hacer cuando Dios lo puso en mí porque era el momento de sembrarlo y dejé pasar el tiempo. Entonces, mantengámonos en comunión, oremos, busquemos la presencia del Señor, tratemos de siempre estar en conexión con el Señor, pero sobre todo, estar pendiente, ser sensible a todo lo que Dios está haciendo. Porque si ignoramos el querer y hacer, si ignoramos este mandamiento directo que viene a través de un sentir, pues lamentablemente nos vamos a perder de muchas cosas en el Señor. Amado, lo voy a dar hasta aquí. Que el Señor esté bendiciendo a cada uno. Si alguno tiene una petición, puede ponerla ahí y vamos a estar orando por eso. Si no, voy a hacer una oración general para despedir, porque hasta aquí hemos llegado con este mensaje, con este tema. Yo sé que a partir de hoy usted va a comenzar a estar más pendiente de ese querer hacer de Dios y sobre todo que usted va a ser más responsable y más obediente a ese querer hacer, porque cuando nosotros nos mantenemos así, recibiendo y aplicando, recibiendo y aplicando, recibiendo y accionando, pues entonces vamos produciendo, hermano. Se van viendo los resultados. A veces estamos en un bloqueo, como un freno espiritual, como que no avanzamos, hay un bloqueo, hay algo, y es por eso. Porque Dios te ha puesto a hacer muchas cosas que tú no has entendido por no haber accionado, entonces lamentablemente te pierdes de eso y eso produce un bloqueo en ti, un freno que no te permite avanzar. No es normal que mucha gente durante muchos años en una iglesia y que tenga un nivel hermano que se convirtió uno hace 2 años, 3 años y ya le pasó el nivel espiritual, tiene más conocimiento, tiene más sabiduría, etcétera, etcétera, hermano, no es normal. ¿Te entiendes? Entonces tenemos que estar pendientes de lo que Dios está haciendo para que nosotros entonces podamos crecer, evolucionar, fructificar y alcanzar todo lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, hermano. ¿No? Así que ya ustedes saben, voy a hacer una oración general para despedir, voy a estar orando por todos nosotros para que sea el Señor inclinándonos y produciendo fuertemente ese querer hacer en nosotros que nos va a conectar con la victoria. Poderoso el nombre del Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra, la cual he predicado y enseñado como siervo inútil que soy. Yo te pido, Dios mío, que tú estés ahora completando tu obra en los corazones, Dios mío. Yo te pido que tú fortalezcas a tu pueblo en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, que tú estés, Padre, despertando poderosamente en nuestra conciencia y nuestro espíritu, Padre, ese entendimiento para poder percibir el querer y el hacer cuando tú lo depositas en nosotros, Padre, y que en ningún momento, Padre, se nos olvide para que nosotros entonces cuando llegue podamos accionar inmediatamente y obedecerte, Padre, y entrar en los beneficios que tú quieres entregarnos a través de este mandamiento directo. Dios mío, en el nombre de Jesús, te presento la familia de cada hermano que está ahí. Te presento, Dios mío, su familia que no te conoce, Dios mío, en el nombre de Jesús. Te presento, Padre amado, su finanza, te presento su salud, te presento su vida espiritual. Inclina sus corazones a ti cada día más, nuestros corazones, inclínalos a ti cada día más para que te busquemos cada día con más intensidad, para que te busquemos cada día con más fervor, Dios mío. Pero sobre todo, Dios mío, ayúdanos a estar sensibles, a entender, Dios mío, y a percibir, Dios mío, lo que tú quieres a través de te querer hacer y todo lo que tú pones en nosotros, para que accionemos, Padre, según tu buena voluntad. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad para con nosotros. Te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amado, este lunes estaremos con dos hermanos de mi iglesia, Dios tu refugio, en el tren de la 500 en Nagua. Son dos hermanos de mi iglesia.
Usted conoce ya, los que me sigan a mí conocen a uno, a Mario Méndez. Y estaremos con otro hermano que es Orlando también, Orlando de los Santos. Estaremos hablando los tres juntos este lunes a las 2 de la tarde, lunes 24 de abril a las 2 de la tarde de República Dominicana, 8 de la noche Francia, Italia, otros países de Europa, bajo el tema Guiados por el Espíritu, donde vamos a estar hablando de unos temas de cómo el Espíritu Santo nos guía. Esto fue como una pincelada hoy, analizando el punto, pero vamos a hablar en un contexto más amplio de la dirección del Espíritu y la importancia de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Dice la guerrera Eliana, para que el Señor supla, ya que quiero levantar un ministerio para proveer alimento a familia de caso de escucharme. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a tu sierva Eliana en esta hora, pidiéndote, Dios mío, que según tu voluntad, tú estés produciendo en ella el querer y el hacer, Padre, para que tú la guíes, Padre. Que tú estés también revelando, Padre, confirmando, que tú la estés guiando, introduciéndola, Dios mío, a conectarse con esas obras de avance, Padre, con esa provisión que ya tú pusiste en su corazón para que haga. Ahora guíala en tu querer y hacer, Padre, para que todos los pasos que ella tiene que dar para conectarse con eso, Padre, ella pueda percibirlo y accionar en ello. Padre, en el nombre de Jesús, fortalécela, guíala, Padre, ilumínala, bendícela en ti, Padre, y completa tu obra, que llegue el nombre de Jesús. Amén. Así que ya ustedes saben, amados, parece que los comentarios están llegando un poco tarde, pero gloria a Dios. Será hasta una próxima. Si estaremos por aquí mañana, no sé, pero el lunes estaremos aquí con el hermano Orlando y el hermano Mario Méndez. Así que Dios les bendiga mucho a todos, que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Shalom, shalom.